cómo era la forma en que el Padre Pío predicaba. Hoy les voy a leer una predicación del Padre Pío que podría resumirse en 2 párrafos. ¿Por qué? Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal, Bajo el Auxilio del Padre Pío. Esta historia es sorprendente, y yo siempre digo sorprendente, pero realmente es sorprendente. En esta semana celebramos el 133 aniversario del nacimiento del Padre Pío. Dedicamos ya un video para ese hecho el lunes pasado. Y hoy vamos a hablar de la predicación del Padre Pío, cómo él hablaba, cómo era la Santa Misa de él, ya lo hemos dicho, pero cómo era su predicación. Y el primer detalle que sorprende es que la predicación del Padre Pío era muy corta. Estimados amigos, hoy, como siempre, les pido que le den me gusta a este video, porque ese me gusta lo convertimos en una bendición, y comenten, porque todos los comentarios que ustedes hagan los voy a estar leyendo, sea de cualquier índole, ¿no? Algunos no son muy confortantes, pero la mayoría sí que lo son, así que vamos a seguir leyendo todos los comentarios que ustedes me manden. Tuvimos la novena de Nuestra Señora de Pompeya. Si alguno se la perdió, puede empezarla. Les voy a dejar aquí arriba el link del primer día de la novena para que hagan esa novena a Nuestra Señora de Pompeya. El Padre Pío decía, cuando alguien se le acercaba para pedir algo, muchas veces él les llegó a decir a esa persona: ¿quieres alcanzar esa gracia? Reza la novena a la Virgen de Pompeya, y él era muy devoto a la Virgen de Pompeya. Recuerden que estamos en la campaña de la misa y la imagen del Padre Pío. Primero la estampa, que pueden descargar aquí abajo: Padre Pío, líbranos del coronavirus, y la pegamos en la puerta de nuestra casa, la pegamos en la ventana, en cualquier lugar. Les voy a mostrar aquí una foto, vamos a ver, puede ser acá, sí, que nos envió una fiel seguidora nuestra, que aprovecho para saludar, doña Liliana, desde Colombia, que desde esta nación nuestra nos da esta imagen. Ella pegó en la puerta de su casa, al lado de una oración de San Benito, de la medalla de San Benito, pegó la imagen del Padre Pío. Así ustedes lo pueden hacer, y también mandarme esas fotos al correo, ¿por qué no? Y así vamos haciendo apostolado con muchas otras personas. Recuerden que si ustedes no pueden imprimir esa imagen, aunque ya en varios lugares la cuarentena va digamos siendo menor, la podemos poner de fondo de nuestro celular. También me pueden mandar la foto de su celular, ¿no? Una toma de la pantalla, etcétera, ¿cierto? Y la misa, que pueden inscribirse aquí abajo. Todos los que se inscriben a esa Santa Misa van a estar en la misa de súplicas al Padre Pío gratuitamente, y con los únicos 2 requisitos: uno, que se hayan suscrito al canal, y que además de haberse suscrito le hayan dado a la campanita, y que adicionalmente lo compartan con otras personas, sus amigos, sus vecinos, sus familiares. Si ustedes ya estuvieron en la Santa Misa pasada, para estar en esta nueva Santa Misa, compartan al menos con 5 amigos diferentes estos videos, o en grupos diferentes, o en fin, que pueda llegar a mucho más de 5 personas. Ustedes saben que el Padre Pío decía: el tiempo mejor empleado es aquel que nosotros dedicamos para hacer bien a las almas, ¿cierto? Para santificar el alma del prójimo, decía él. Bueno, hagámoslo así. Yo dedico este tiempo mío para hacerles bien a ustedes un poco de ese tiempo que ustedes puedan tener, ustedes saben que en el mundo de hoy, con tanta tecnología, uno entra al YouTube y entonces empieza a ver los chistes más graciosos, las caídas más graciosas, etcétera, etcétera. Y en vez de estar haciendo eso, podemos estar compartiendo los videos del Padre Pío, haciendo apostolado del Padre Pío. Bueno, eso es importantísimo nosotros tenerlo en cuenta. Y recuerden que la misión nuestra es restaurar todas las cosas en Cristo. ¿Usted quiere restaurar todas las cosas en Cristo? Que toda esta sociedad vuelva atrás en el mal y se consagre a Nuestra Señora, vuelva a ser Dios el centro de todos los hombres. Bueno, difunda este canal, porque junto al Padre Pío vamos a restaurar todas las cosas en Cristo, como era el lema papal de San Pío X. Vamos a hacerlo con el Padre Pío, este santo que no solamente transforma las vidas, sino que hace grandes milagros y transforma las sociedades enteras. Si eso es así, si Dios nos lo ha dado, solamente hace 52 años que falleció, un gran místico, un gran hombre de milagros, ante el cual los escépticos tuvieron que callar. Vamos entonces a difundir mucho este canal para que seamos una familia que esté bajo el auxilio del Padre Pío. Y como yo les decía,
vamos no solamente a estar bajo el auxilio del Padre Pío, sino a difundir muchísimo la devoción del Padre Pío por muchos medios, entre ellos los hijos protegidos del Padre Pío, de los cuales vamos a hablar dentro de poco, que digamos sería una especie de hijos espirituales del Padre Pío, de los que vamos a hablar también, como ustedes me han pedido. En esta semana vamos a iniciar a hablar de ellos, y si con la ayuda de Dios ya tenemos la página, aunque todavía estamos digamos subiendo todos los artículos, etcétera, a la página, si ya para hoy tenemos la página, ustedes pueden entrar al link que está aquí abajo de la página del Padre Pío, bajo el auxilio del padrepío.com, y van a encontrar un lugar que habla de los hijos protegidos del Padre Pío. Son todas aquellas personas que se van a unir a nosotros, que nos van a ayudar de muchísimas maneras, y sobre todo que van a recibir del Padre Pío gracias muy especiales. Pueden entrar y verlo si quieren de una vez, o ya hablaremos de ello después. ¿Cómo predicaba el Padre Pío? Aquí entonces voy a leer y comentar esta predicación del Padre Pío. Él empieza diciendo: alabados sean Jesús y María. Así inicia y así termina el Padre Pío. Yo les digo que son 2 párrafos, y realmente son 2 párrafos. Es decir, la predicación del Padre Pío era muy escueta, y eso también nos muestra que para decir mucho a veces no hay que utilizar muchas palabras. Recuerden que el Padre Pío daba consejos, y a veces esos consejos no tenían palabras. Empieza entonces la predicación. Yo voy a leer este primer párrafo así completo, y luego vamos a comentarlo para que no sea muy engorroso, muy complicado entenderlo. Jesús nos dice en el Evangelio que el premio que nos está prometido no está para aquellos que comienzan bien o que continúan por cierto periodo, sino para aquellos que perseveran hasta el fin. Por eso, quien comenzó necesita perseverar siempre y mejorando, ¿no? Perseverar siempre, mejorando. Los que prosiguieren necesitan intentar llegar al final. Y quien desgraciadamente aún no comenzó, colóquese en el buen camino y haga esfuerzos para perseverar. Sé que es un trabajo arduo, aunque el ejemplo de los santos, el auxilio de la Santísima Virgen, la gracia de Dios, que está siempre lista para no perdernos, no nos faltará. Ustedes me disculpan si la lectura es un poco pausada, porque lo estoy leyendo desde el portugués, que es de donde encontré esta predicación, y no quise traducirla de una manera muy abrupta para que no se perdiera el sentido, entonces traducirla tal cual. Bueno, entonces vamos a analizar. Ustedes ven que en ese párrafo hay una densidad que daría para una predicación larguísima, así que con pequeñas palabras el Padre Pío decía una inmensidad de cosas. Entonces vuelvo a repetir. Voy a repetir. Jesús nos dice en el Evangelio que el premio está prometido no a aquellos que comienzan bien o que continúan por un cierto periodo. No es comenzar y comenzar y continuar un cierto periodo, ¿no? Sino para aquellos que perseveran hasta el fin. Por tanto, el bien y el ser católicos no es una cosa de un día, sino de toda la vida. Y por eso es que en medio de esta cuarentena se han desatado debates por muchos lugares, por muchas cuestiones, entre ellos la Santa Misa, el no poder tener los sacramentos, etc. Pero que en el fondo de la cuestión, las almas tienen como que 2 formas de ver todo. Una de aquellos que tienen una fe que perseveran medianamente en ella, y la otra, o que directamente no perseveran, y la otra de aquellos que perseveran en esa vida de gracia, en la vida de los sacramentos, en la fe verdadera, y que por tanto necesitan el auxilio de los sacramentos. Son 2 formas de ver, digamos, la situación del coronavirus también, son 2 formas de ver el mundo muy diferentes. De aquellos que están adelantados o que al menos van continuando y perseverando en la vida de gracia, y de aquellos que se quedaron simplemente con un inicio simple, ¿no? Simplísimo. Por eso quien comenzó necesita perseverar siempre mejorando. Entonces no solo empezar y perseverar, sino mejorar. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros estamos en un río caudaloso y estamos navegando contra la corriente, ¿no? O estamos nadando contra la corriente?
Si nosotros nos detenemos, vamos a seguir con la corriente. Si nosotros salimos, pues no vamos a nadar contra la corriente, no vamos a lograr lo que queríamos. ¿Cuál es la única forma de avanzar? Es ir contra corriente. Por tanto, es siempre ir más, avanzando. Entonces, siempre mejorando, dice el Padre Pío. Los que prosiguieren precisan intentar llegar al final. Entonces, es quien navega, quien está nadando contra la corriente, pero no se detiene hasta llegar a la cúspide, qué sé yo, está nadando contra la corriente en las cataratas del Niágara. Así es este mundo, mucho más que las cataratas del Niágara, ¿no? Pero el ejemplo nos sirve como para asustarnos un poquito. Hasta llegar allá arriba, solo cuando estemos allá arriba, en el cielo, vamos a poder detenernos de luchar. La vida en la tierra es una lucha, es una batalla, dice Job. Y aquí va una parte que es esencialísima de este párrafo. Y quien desgraciadamente aún no comienza, yo no he comenzado, Diego. Y quien desgraciadamente aún no comienza, desgraciadamente, tristemente. Quien aún no conoce la fe, quien aún no se ha convertido a la fe católica, quien permanece en la herejía, o en el paganismo, o en la indiferencia, en el ateísmo, etc. Y quien desgraciadamente aún no comenzó, colóquese en el buen camino y haga esfuerzos para perseverar. Entonces, haga el propósito de conocer la fe verdadera, convertirse a ella, o aún nosotros como católicos conocer nuestra fe a profundidad, convertirnos a ella y empezar a perseverar. Es decir, tirémonos al agua y empecemos a nadar contra corriente hasta empezar a subir esas cataratas. Tenemos que hacerlo. No lo hemos hecho, vamos a hacerlo entonces. Aquí estamos, somos una familia de la mano del Padre Pío. Muchas personas en los comentarios nos dicen, yo estoy como que recuperando esa fe, ¿no? Y estoy como perseverando en esa fe, volviendo a la fe. Así que no hay que solo empezar, sino perseverar en ello. Segundo párrafo de esa predicación. Entonces, vistámonos de constancia, paciencia y perseverancia. Entonces se cumplirá lo que el propio Jesús dice en el Evangelio. Entre tanto, aquel que persevere hasta el fin será salvo o se salvará. Deseo a todos una noche llena de gracias y bendición plena, no apenas para ti, sino para todos y para todos sus seres queridos, especialmente sus familias y aquellas por quien usted vela, con todo especialmente por los pobres, los inválidos y los que están sufriendo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesús y María. Termina la predicación del Padre Pío. Yo les digo que es cortísima. Si nosotros recordamos los sermones que escuchamos de los sacerdotes hoy día, que a veces son extensos, etc. Muchas veces son extensos porque ameritan, hay mucho que decir y se dice muy bien. Pero a veces es mucho y tristemente a veces no termina diciéndose mucho. Aquí el Padre Pío condensa muchas cosas que nos pueden hacer meditar una y otra vez y que nos pueden cambiar la vida con esa brevedad. Y seguramente el Padre Pío hubiera podido hacer no 2 párrafos, todo, no sé, un librillo. Entonces, de 2 hojas a 10 hojas, a 20 hojas, toda una predicación, 1 hora, 2 horas. Pero hubiera sido cada párrafo para triplicar ese tiempo. Y eso es lo que un sacerdote también debe hacer, ¿no? Y sobre todo nosotros poder meditar en lo que ellos nos enseñan cuando todas esas enseñanzas corresponden a la fe verdadera y están en consonancias con la doctrina de la Iglesia. Y aquí el Padre Pío inicia este segundo párrafo diciendo: vistámonos entonces de constancia, paciencia y perseverancia. Constancia, paciencia, perseverancia. Hay pueblos, pienso un poco en el chileno, que es un poco fácil de dejarse llevar, de no perseverar, porque es muy de acomodarse, no sé qué. Otro, el pueblo colombiano, que es más agresivo, entonces que si está muy conformista le es dañinísimo para su alma. Así también el mexicano, que es mucho más, digamos, de arder, que también tiene que tener bastante paciencia y llenarse así
una perseverancia que sea realmente virtuosa. Y así cada pueblo, cada uno de nuestros pueblos tiene sus defectos, sus virtudes, etc. Pero el Padre Pío aquí nos dice constancia, paciencia y perseverancia. No salirnos de esas cataratas, no dejar de nadar y no dejar de hacerlo hasta llegar arriba. Entonces se cumplirá lo que el propio Jesús dice en el Evangelio, porque nuestro Señor dice en el Evangelio: entre tanto, aquel que persevere hasta el fin será salvo. Aquel que persevere hasta el final, ese se salvará. Eso es algo que en el mundo de hoy pocas veces se nos recuerda. El que persevere hasta el fin, ese se salva. En otras palabras, aquel que haga el bien hoy y mañana y pasado mañana, ese se salvará. No el que hizo el bien en el pasado, o no el que está en la idea de que va a hacer el bien mañana. Es el que hace el bien hoy, el que hizo el bien ayer y el que lo hará mañana. Ese será el que se salvará. Y son las palabras de nuestro Señor que el Padre Pío vuelve a recordar. Y esto es importante porque en el mundo de hoy, que es tan relativista, parece ser que las personas ya no son malas. Es decir, no se puede decir que alguien sea malo, solo que está mal informado, que es ignorante, que no lo hace por maldad, sino porque no conoce, etcétera, etcétera. Nosotros debemos corregir esa posición en nuestra alma, porque las personas realmente sí son malas. Habrá personas que ciertamente se pueden excusar, no estamos aquí diciendo que no se puede excusar a nadie, pero en el mundo de hoy, imagínense aquí en este lado del mundo, Occidente, evangelizados por España, la madre patria que nos dio la verdadera fe. Díganme realmente, ¿las personas podrían realmente decirse que ignoran la fe verdadera? ¿La ignoran pero no podrían conocerla? Es distinto una persona que está en Nepal e ignora la fe y que está tratando de buscar la verdad, y que claro, es muy complicado que vaya a encontrar a alguien que le predique la fe católica. Y sin embargo podría encontrarlo, y hay quienes pueden predicarle aún en esos lugares. Pero aquí tenemos una iglesia, no sé, muy lejos, aunque estuviera muy lejos, aunque tuviéramos que caminar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y eso, hay regiones en China que son 5 horas o más horas caminar. Es decir, nosotros tenemos a la mano la verdad. Si hay alguien que no quiere ver esa verdad, tiene culpa. No podemos decir toda la culpa, pero tiene culpa. O no lo han invitado a conocer la fe verdadera y lo han dejado en el estado que está, o no le han dicho que se corrija, o no le han dicho que está en pecado, pero no podemos decir que simplemente es una ignorancia que él no puede vencer. El Padre Pío en muchos lugares va a decir mucho acerca de esto. Vimos la conversión a un protestante, a varias personas, en las que el Padre Pío era bastante duro con ellos. Bueno, ahí nos fuimos por un otro lado. Ahí entonces el Padre Pío dice que les desea una noche llena de gracias, de bendición. Él dice: a todos les deseo una noche llena de bendición, y luego dice: para ti. O sea, él empieza a hablar con uno en particular, o sea, con todos, pero como que fuera que él estuviera hablando con cada uno de ellos. No solo entonces para ustedes, sino para sus familias, y sobre todo para aquellas personas que sufren más, los pobres, los inválidos, todos los que están sufriendo. Y termina con la bendición: y alabado sea Jesús y María. Es lo que nosotros hacemos en este canal, a imitación del Padre Pío. Que no solo ustedes se beneficien, sino todos aquellos, por ejemplo, quien comparte estos videos y se inscribe para la Santa Misa, no solamente se está beneficiando usted, sino todos sus familiares, sus amigos, todo aquel que reciba este video, así como el Padre Pío daba su bendición. Al final de este video siempre tenemos la bendición. Mirando un poco la estadística, yo noto que las personas llegan hasta el momento de la bendición y no la reciben. Ahí cae la audiencia, ¿no? Se mantiene más o menos durante todo el video y cae antes, cuando empieza el Ite Missa Est, y después la bendición del Padre Pío ya baja mucho. No sé por qué, quédense, porque es que es la bendición del Padre Pío, sin tiempo, sin lugar. Es la bendición que el Padre Pío nos da, y podemos recibir esa bendición. Miren qué gracia todos los días. El sábado y domingo, que por ahora no tenemos video, ustedes pueden buscar un video más atrás y siempre van a encontrar la bendición del Padre Pío. Entonces ven el video y tienen la bendición del Padre Pío. El sábado, el domingo, o cuando quieran tenerla, la van a tener. Bueno, esta es la predicación del Padre Pío. Así predicaba el Padre Pío, sencillo, escueto, pero sobre todo lleno, muy profundo, ese mensaje que él nos da. Hoy nos da para meditar muchísimo más, y yo más o menos les di las bases, les di un poquito solamente,
para que ustedes puedan meditar más profundamente sobre ello. Recuerden estas palabras que son, digamos, las que más quiero resaltar en este video. Y digamos, para cerrar con ellas, les recuerdo que la estampa la pueden descargar aquí abajo, la del Padre Pío, la Santa Misa, que es el me gusta es una bendición que ustedes le piden al Padre Pío, hay que convertirlo en eso, y que yo leo sus comentarios. Entonces voy a terminar con esta parte que es esencial que ustedes recuerden, y ahí entonces terminamos con la bendición. Y quien desgraciadamente aún no comenzó esa perseverancia en el bien, y quien desgraciadamente aún no comenzó, colóquese en el buen camino y haga el esfuerzo necesario para perseverar en él. Vamos a hacer ese esfuerzo. Que el Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.